Inmersión diaria en la palabra profética. Hoy, martes 5 de septiembre, mensaje 7. Y la palabra se hizo carne. Los escritos de Juan quieren llevarnos al plano espiritual. Necesitamos salir de la tierra para ver como Dios ve, ver como Dios ve. La tierra no puede permanecer indiferente al ritmo del cielo. Es por eso que necesitamos la palabra. La palabra es el vehículo. Es esa sangre que circula en el cuerpo de Cristo y une a los miembros entre sí. La palabra comienza a convertirse en vida para nosotros cuando circula en el cuerpo de Cristo. La palabra profética que hemos recibido del Señor no puede detenerse, hermanos. Detenerse no puede. La circulación de la palabra a través de la inmersión y de inculcarla en nuestros corazones nos ha llenado de vida. Nos ha llenado de vida. Y esa vida es luz. Juan, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 2. El Verbo eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Punto 2. Sión es para anunciar a los humildes, a los pobres de espíritus, a los que se han vuelto como niños. Por eso los adolescentes son los primeros en obtener este beneficio. Esta buena noticia es para ellos y para todos los que se vuelven sencillos y humildes. Sencillos y humildes. El poder, la habilidad y la fuerza provienen de Dios. Los vencedores no confían en su propio poder, capacidad o fuerza. Ellos dependen totalmente de la palabra. Dependen totalmente de la palabra y reconocen que es la palabra la que hace la obra de Dios. Isaías capítulo 40, desde el versículo 9. Solo el versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Segunda de Corintios, nos vamos ahora a Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Punto 3. Cristo, como la palabra, estaba en la eternidad. Estaba en la eternidad. Pero para atraer la bendición del cielo a nosotros, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. A pesar de ser Dios, Él se humilló para poder ser un hombre y un siervo obediente a Dios en la tierra. Como hombre, Jesús tuvo que aprender la obediencia para cumplir la voluntad de Dios hasta la muerte.
Por lo tanto, para hacer la voluntad de Dios, todo hombre debe aprender a obedecer a Dios. A obedecer a Dios. Al ser encabezado por Cristo, ser encabezado por Cristo. Nos vamos ahora a Juan, capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hace carne, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. El Cristo humillado y exaltado, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hebreos, nos vamos ahora a Hebreos, capítulo 2, versículo 9 y 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos, nos vamos ahora a Hebreos capítulo 5, desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén.